en el 2010 se equipó el tocayo y se empezó a equipar en el 2012 el jabugo. Y ahí sí, ahí ya tenemos ya, entre los dos sectores habrán, por lo menos 120 días habrán ya casi. O sea, digamos, uno está aquí abajo y uno está aquí arriba. Pero la misma orientación, a partir de las 2 sol. Eso va a haber un dinámico ahí. Bueno, va un salto. Tanto se de aquí te apoya. Y luego va a ser Y invertido salta arriba. salta de arriba el pico de arriba. Un salto. Digamos que la del tocayo tiene más relieve. Tiene más relieve, más corta, el canto es más generoso, pero también a la vez más físico. Y el jabugo son vías más largas, entre 30 y 40 metros, y más técnicas. Son placas muy vertical, placa fina, técnica. También es verdad que, quitando alguna que otra, son vías también de canto, pero no tiene que ver nada con el tocayo. El tocayo es, incluso hasta el color es diferente. Si te fijas bien, el tocayo el color es más clarito, hay un amarillo, un ocre, un gris, y el jabugo es completamente todo gris oscuro. Es placa de regleta, gota de agua y un agujerito, un videito, pero es bastante diferente. El Busó City Capital. Los accesos, el parking es muy bueno, sobre todo el del jabugo. Y la aproximación, en uno son 20 minutos y en otro son 15, no es mucha aproximación. Y bueno, y las vistas, la verdad es que son espectaculares porque están en altura y son vistas al mar, sobre todo aquí en las cuevas. Estás escalando y por el mar que se ve perfectamente. Y el problema es que alguien ha equipado aquí una vía y veis dónde está puesta la chapa. Cuando pones el mosquetón, pegas y una caída puede partir el mosquetón. Y luego, aparte de esto, no quiere decir que se vaya ahí. ¿Ves? ¿Cómo se oye? La pongo aquí, en una posible caída de aquí, y la otra chapa está a 1 metro bajo tus pies. Y es una placa tumbada, no te puedes hacer daño. Pues es preferible ponerla un poco más para abajo. Hay que buscar un punto donde esté macizo. ¿Ves? Pues yo espero que el que la ha equipado, espero que la haya hecho más profundo para en el caso este poder hundirlo dentro. La ha hecho un poquito más profundo, era un pelín, pero bueno.